¿Cómo están, estimados estudiantes? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a las clases de historia. Les habla su profesora Gaby Marchán. En esta semana número 4 vamos a hablar del tema de la hominización. Empecemos entonces con el proceso de hominización. La palabra hominización viene de homo, que significa hombre, y sación igual al hablar de evolución, acción. Entonces, la palabra hominización se utiliza en dos sentidos. Por un lado, significa el proceso de la evolución de la especie humana sobre la Tierra. Entonces, es ese proceso que va a llevar a la aparición del hombre ya como especie biológica. Y en un segundo sentido, designa la barrera que separa al hombre de otros primates. Cuando hablamos entonces de hominización, viene a ser todo ese largo camino que permitió que un grupo de animales pertenecientes al orden biológico de los primates alcancen la condición de seres humanos. Esto se inicia cuando estos primates especiales empezaron a diferenciarse de sus parientes biológicos más cercanos y termina, cuando ya de manera lenta y gradual van alcanzando el grado de hombres. Y eso sucedió durante varios millones de años después. ¿Cuáles son esas características propiamente humanas que hay que tener en cuenta, aspectos importantes en el proceso de hominización? Una de las características es la posición erguida, es decir, la adquisición ya de la postura recta. El bipedismo, es decir, el caminar sobre dos piernas y no sobre cuatro patas. Esto le permitió la liberación ya de las manos, para utilizar ya las manos. El aumento del tamaño del cerebro, es decir, la nueva forma del cráneo, y además la disminución del tamaño de las mandíbulas y de los dientes. Entonces se modifica la nueva forma de la cara, se va modificando los maxilares, cambia también la dentadura, se van reduciendo los dientes caninos y los premolares. Otra característica importante es el lenguaje simbólico, es decir, la capacidad de expresar ya ideas por medio de sonidos y de expresiones faciales. Bien, ahora nos preguntamos, ¿dónde aparecieron los primeros homínidos? Se dice que los primeros homínidos aparecieron en África. Por ello es que a África se le llama la cuna de la humanidad. Y desde allí colonizaron todo el mundo. Al principio, estos homínidos se alimentaban solo de vegetales, pero con los cambios climáticos, les van a obligar ya a incluir la carne en su dieta. Y esto le va a permitir entonces, le permitió el aumento del tamaño del cerebro. Bien, veamos ahora cuáles son esos principales restos en el proceso de la hominización o las etapas del proceso de hominización. Tenemos ahí al Australopithecus, al Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens neanderthalensis, el Homo sapiens sapiens. Pasemos ahora a las características de cada una de ellas. El Australopithecus. ¿Qué significa el nombre Australopithecus? Significa monos del sur. ¿Y a qué se debe ese nombre? Se debe a que los primeros ejemplares fueron encontrados en el extremo meridional del África. Ahora, existieron desde los 6 hasta los 2 millones de años atrás. Los Australopithecus tenían un cerebro pequeño, de
de tamaño parecido al de un chimpancé. Su cerebro medía unos 500 centímetros cúbicos. ¿Ya? Todos los Australopithecus se caracterizaban por tener pues la cara ligeramente aplanada, ¿no? Y la abertura también de la nariz parecía a los monos. Pero ¿en qué se diferenciaban de los chimpancés de los monos? Es que estos eran bípedos, es decir, ya caminaban, eran erguidos sobre las extremidades traseras, ¿no? Pero todavía algunos de ellos trepaban por los árboles. Las hembras, en cuanto a su tamaño, medían 1 metro y pesaban unos 30 kilos, mientras que los machos medían más o menos 1,50 centímetros. 1 metro con 50 centímetros, y pesaban alrededor de 45 kilos. Se alimentaban de vegetales, por eso eran vegetarianos. Las manos y los pies se parecían bastante a los del ser humano actual, pero aún no tenían las características de humanos o de hombres. Vivieron en las zonas tropicales de África desde hace unos 4 millones de años atrás, hasta su desaparición que hace aproximadamente unos 2 millones de años. No olvidar que el Australopithecus es uno de los primeros antepasados del hombre. Pasemos ahora a los homínidos, ¿no? Los homínidos, cuando nosotros hablamos de homínidos, aquí se incluye al género Homo, es decir, todos los antepasados directos del ser humano. Ahora, para incluirlos en este grupo de homínidos, una condición fundamental es que ya era que la fabricación de herramientas. Entonces, era una de las características entonces que permitía ya diferenciarse del resto de los animales. Y el primer Homo es el Homo habilis. El Homo habilis. ¿Qué significa su nombre? Significa habilidoso, ¿no? Se le considera el primer hombre sobre la tierra. El primer representante del género Homo es el Homo habilis. Ahora, su tamaño era parecido al del Australopithecus, pero su cerebro era el doble de grande, porque tenía una capacidad craneal de unos 700 centímetros cúbicos. Algo muy importante que lo caracteriza para ser llamado Homo, fue el primer homínido que fabricó herramientas. Entonces, como es el primer homínido en fabricar herramientas, los investigadores lo consideran ya como el primer Homo, como el primer Homo. Los restos más antiguos tenían una antigüedad de unos 2.500.000.000 de años, ¿ya? Y se han encontrado en el este y sur de África. Vivieron en un ambiente más cálido, ¿no? Para poder sobrevivir tuvieron que cambiar de dieta, ¿no? Parece posible que habrían usado ya un lenguaje muy rudimentario. Ellos son los Homo habilis. El Homo erectus, ¿qué significa Homo erectus? Erectus significa el que camina erguido, ¿no? Pues es una especie exclusivamente asiática. Además, como podemos observar aquí en esta imagen, ¿qué es lo que caracteriza al Homo erectus y qué es lo que lo diferencia del Homo habilis? Es que el Homo erectus descubre el fuego, ¿no? El Homo erectus entonces es el primero en conocer el fuego, ¿ya? Es una especie exclusivamente asiática, apareció hace 1 millón de años y su existencia se prolonga hasta los 200.000 años atrás. Se han encontrado restos tanto en el Asia Oriental y en el archipiélago de Indonesia. Su cerebro es de mayor tamaño que el del Homo habilis. Su cerebro entre los 900 y 1.200 centímetros cúbicos. Medían, en cuanto a su tamaño, entre 1,50 centímetros y 1,70 centímetros algunos. Su dieta, ¿cuál era? Eran omnívoros, además cazaban animales ya de mayor tamaño, ¿no? Ellos siguen fabricando sus herramientas, ¿no? Poco evolucionadas, es verdad, aunque ellos ya empiezan a conservar ciertas herramientas que van fabricando. Y lo importante, aquí aprendieron a conservar el fuego, ¿no? Con todas las ventajas que esto va a suponer, pues, digamos que
les ayuda de alguna manera con el descubrimiento del fuego a darles luz, calor, ¿no? Y la posibilidad también de poder cocinar ya sus alimentos y ahuyentar a los animales salvajes, ¿no? Sobrevivieron durante casi 2 millones de años. El Homo sapiens, cuando hablamos del Homo sapiens, pues aparece desde hace 200.000 años aproximadamente. Es el hombre sabio, ¿no? Inaugurando así la etapa dentro de la cual ya se encuentra el hombre moderno, el hombre actual. Ya, entonces, el Homo, dentro de esta etapa del Homo sapiens, ¿no? Encontramos dos subespecies que se habían sucedido una a la otra. Hablamos del Homo sapiens neanderthalensis y el Homo sapiens sapiens. El hombre actual pertenece a esta última subespecie, al Homo sapiens sapiens, surgido hace 100.000 años más o menos atrás. El Homo sapiens neanderthalensis. A ver, las características que presenta el Homo sapiens neanderthalensis. El Homo sapiens neanderthalensis, ¿no? Surge hace aproximadamente 100.000 millones de años y se extingue hace 35.000 años. Ahora, fue encontrado por primera vez en Gibraltar en 1848, pero su nombre se debe, ¿no? Su nombre se debe al Valle de Neandertal, donde fue encontrado. Ahora, los fósiles se encontraron pues en el Valle de Neandertal en Alemania. Las características que presenta este hombre, los rasgos característicos, una cabeza robusta, como podemos ver, hay una imagen grande en proporción al cuerpo, cara de facciones abultadas, ¿no? Vivían ellos en cavernas, eran cazadores, desarrollaron ya la industria lítica, trabajaron la piedra. Su capacidad craneana, 1.300 a 1.400 centímetros cúbicos. Frente pequeña, maxilar sobresaliente, la palma de la mano larga. Tenían una conciencia de sí mismo, ya era un hombre sabio. Su estatura, ¿cuánto medían? Aproximadamente 1,60 m, ¿no? Entonces, el Homo sapiens neanderthalensis, algo muy importante, fue el primero en enterrar a sus muertos, ¿no? Él convivió paralelamente con el hombre de Cro-Magnon, que es el antecesor directo al hombre ya moderno. Y el Homo sapiens sapiens. Hablemos del Homo sapiens sapiens. Fueron encontrados en las cavernas Cro-Magnon, en Francia. Pues algunos también le llaman al Homo sapiens sapiens como el hombre de Cro-Magnon, ¿no? Ya es similar pues al ser humano actual. Surge hace 35.000 años atrás. Poco desarrollo muscular comparado con el neanderthalensis, ¿no? Su capacidad craneana aproximadamente es de 1,600 centímetros cúbicos. Una estatura de 1,70 m a 1,80 m, ¿no? Construían ya refugios de madera, podemos ver ahí. Fabricaban instrumentos de piedra, de hueso, de marfil. La inteligencia ya era superior, más desarrollada que todos sus antecesores. Por eso se le conoce como el hombre sabio, pues ya tenía la capacidad para reflexionar, ¿no? Su mejor capacidad comunicativa, organizativa, ya le permitieron convertirse pues en la única especie de homínidos que sobrevive en la actualidad, ¿ya? Además, algo muy importante del Homo sapiens sapiens, fue el primero en realizar las pinturas rupestres, ¿no? Como lo podemos observar en esas imágenes. Muy bien, estimados estudiantes, hasta aquí entonces estamos culminando con el tema. Recuerda que en las sesiones, en las clases en línea, vamos a complementar la explicación y esperamos tus preguntas por alguna duda que tengas. Cuídate mucho, que Dios te bendiga
y nos vemos.